Hola a todos, un saludo desde Cagua, Estado Aragua, Venezuela. Les habla Rosana Rodríguez, yo soy líder del área de consolidación y diaconisa de la Iglesia Cruzada Cristiana Cagua. Hoy estaremos estudiando la ruta de crecimiento en modalidad online. Estamos estudiando el libro 1 llamado Mi Nueva Vida. La clase anterior estuvimos hablando acerca del bautismo en agua como una de las ordenanzas del Señor. Hoy estaremos hablando acerca de la Cena del Señor, que es la segunda ordenanza bíblica que instituyó Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, para iniciar es necesario que leamos lo que dice la Escritura en Mateo 26, versículo del 26 al 29. Y dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Bueno, como bien dice la palabra, el Señor Jesús instituyó la cena del Señor como nosotros hoy lo estamos viendo. Él instituyó esta cena con dos elementos muy importantes. Uno, el vino, que es esa sangre derramada que Él derramó en la cruz del Calvario. Representa una institución de un nuevo pacto. Antiguamente había el viejo pacto, que es el pacto que instituyó por medio de Moisés y la ley. Esos pactos los podemos ver en los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente en el libro de Éxodo, Deuteronomio y Levítico. Hoy, estamos bajo un nuevo pacto de gracia. Ese pacto fue instituido por la sangre de Jesucristo. Y el vino viene siendo esa representación de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. El segundo elemento importante en la cena del Señor es el pan. El pan es molido y partido para nosotros. Viene siendo la representación de su cuerpo, de su carne, que fue molida y partida para el perdón de nuestros pecados. Nosotros, cuando practicamos la cena del Señor, estamos testificando y conmemorando ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Cuando tomamos el vino, testificamos que estamos en un nuevo pacto de gracia, un nuevo pacto para que por medio de la salvación nosotros somos justificados y santificados. Y también cuando molemos el pan que estamos masticando, comiendo, allí estamos conmemorando que esa carne, ese viejo hombre, es molido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiese entregado su carne, nosotros no pudiéramos haber sido salvos o redimidos, porque en la justicia alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, en la carne que fue partida y molida por nuestros pecados ya es un hecho que nosotros celebramos, y en vez de morir nosotros, cada uno, ha muerto Jesucristo, pero ha vencido la muerte por medio de la resurrección. Cuando tomamos la cena del Señor, conmemoramos, celebramos estos dos elementos, celebramos la salvación, celebramos la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte. Más bien celebramos la resurrección de Cristo por medio de la cruz del Calvario. ¿Cuáles son los requisitos para participar en la cena del Señor? Bueno, muy bien.
Primeramente debemos tener convicción de la fe. Esta convicción es por medio del bautismo. Si anteriormente ya hemos sido bautizados, podemos participar de la cena del Señor. Segundo, debemos tener el deseo de participar. Esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 15. Dice de la siguiente manera: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Es decir, que el Señor Jesucristo manifestaba el deseo de participar en la cena del Señor. Cuánto más nosotros, que somos los primeros beneficiarios de su muerte y de su resurrección, de la victoria sobre la muerte. Entonces, primero debemos haber sido bautizados. Segundo, debemos tener el deseo de participar en la cena del Señor. Tercero, debemos hacerlo en memoria del Señor Jesucristo. O sea, cuando lo hagamos debemos recordar, conmemorar su sacrificio. Y por último, debemos examinarnos en nuestro corazón, examinarnos nosotros mismos para saber si estamos en una correcta comunión con Dios. Esto lo podemos ver en la palabra en 1 Corintios capítulo 11, verso del 28 al 31. Y dice lo siguiente: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Debemos examinarnos a nosotros mismos antes de participar en la cena del Señor. Esto es muy importante, debido a que a través de ese análisis podemos evidenciar si nosotros estamos aptos para conmemorar esta cena del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, tener nuestra vida en orden con Dios, las relaciones interpersonales, nuestras finanzas, nuestra comunión con Dios debe ser coherente. Debemos revisar, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo nos debe indicar y nosotros mismos debemos examinarnos para tener la convicción de pecado. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que estamos coherentes en nuestra relación con Dios, que estamos en santidad. ¿Y qué pasaría? Bueno, si no nos examinamos y si tomamos esto a la ligera, bueno, podemos enfermarnos o muchos pueden morir. Entonces, es necesario que ahorremos ese juicio, porque dice la palabra que el que no lo haga, come y bebe juicio. Es importante ahorrarnos ese juicio, examinarnos, arrepentirnos si hay alguna área que debemos ordenar. Y bueno, de una vez cuando ya hayamos ordenado todas esas situaciones que, bueno, son parte de la vida, allí conmemorar esta cena del Señor. Es importante que nosotros tengamos una vida cristiana en santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, y que nosotros debemos buscar la paz con todos y la santidad. Entonces, qué bueno, qué bonito es celebrar esta cena, qué bonito es poder ir con manos santas y participar de este hermoso evento, esta hermosa ordenanza que nos dejó el Señor Jesucristo. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Bueno, dice la palabra que solo los creyentes son los que pueden ser partícipes de la cena del Señor. Es importante que esta cena no se tome a la ligera. Si tenemos algún invitado entre nosotros en la congregación
y ese invitado pues aún no tiene una certeza de fe o no se encuentra bautizado, es necesario que él pues puede participar, mas no sé usar los elementos del pan y el vino, porque este es una ordenanza que se instituyó para la iglesia. Es una ordenanza que no es para un invitado, sino para la iglesia que se encuentra en orden y en santidad con el Señor. Entonces, más bien, les invito a desear participar en la cena del Señor, a desear conmemorar esta victoria que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de todos sus discípulos que somos nosotros. Y permítame orar por usted en este día, para que Dios toque tu corazón, para que Dios te dé convicción de pecado, justicia y juicio, y haya el anhelo en tu corazón de desear conmemorar esta victoria por medio de la cena del Señor, anhelar su regreso, anhelar su venida. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos desear. Y bendigo a todo aquel que me está escuchando en este momento, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en el nombre de Jesús. Y bueno, les recuerdo que nosotros estaremos predicando a Jesús siempre.